Días a todos. Agradeceros el estar aquí, felicitaros por vuestro compromiso con el desarrollo profesional y el desarrollo de vuestras competencias. Por mi parte, animaros a que aprovechéis al máximo todos los recursos que ponemos a vuestra disposición, tanto recursos formativos como los estupendos docentes que vais a tener a vuestra disposición durante todo el curso. Y animaros también a aprovechar otros recursos que desde la consejería también ponemos a vuestra disposición en Andalucía Conectada, no solo de formación, que hay muchos, sino pues para el desarrollo de vuestras actividades profesionales en el ámbito TIC. Finalmente, me gustaría pediros un poco de ayuda para que iniciativas como esta que desde la consejería ponemos en marcha, pues funcionen, ¿no? ¿Y cómo podéis ayudarnos? Pues es muy fácil, ¿no? Dándonos vuestros comentarios. Me resisto a decir la palabra feedback, pero vuestros comentarios en todo momento sobre aquellas cosas del curso que veáis que podemos mejorar, aquellas ideas que se os ocurran, no solo en los momentos que los hay, que os vamos a hacer algunas encuestas para ver cómo de satisfecho estáis con la evolución del curso, sino en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento y de hecho os lo voy a pedir que empecéis ahora, ¿no? Nosotros ponemos iniciativas como esta. No sé si es la primera vez que conocéis este tipo de cursos, esta es la segunda edición, por ejemplo, pero ponemos muchas iniciativas en marcha y no siempre tenemos la acogida que esperamos, en muchos casos por que no tenemos la capacidad de comunicación que deberíamos, porque los contenidos, como veréis durante este curso, pues son muy interesantes. Por eso me gustaría que en el día de hoy, cuando tengáis un momento en el chat, nos pongáis cómo habéis llegado al curso, ¿no? Si hemos hecho pues comunicación en redes sociales, en diferentes redes sociales, en la web, a lo mejor gente que conocíais, que ya habíais participado en otro curso. Bueno, nos sería interesante que nos lo pusieseis en la web, en el chat, y bueno, pues de esa manera podemos ir mejorando en esa faceta de comunicación que entendemos que es una de nuestras asignaturas pendientes. Sin más, os dejo con los docentes y felicitaros y animaros a aprovechar el curso. Gracias. ¿Podemos Ana, empezar? te doy Pues paso o no sé sí. si Alfredo. Sí. Ana, ¿te damos paso o...? Perdonadme, lo estaba intentando, Sí. es que se me ha desconfigurado el micrófono, disculpadme. Bueno, después de la presentación tan amable de David Quintana, nuestro jefe de servicio de formación e innovación tecnológica, voy a explicaros un poquito del curso, solo un poquito, no me voy a enrollar mucho. Ya sabéis que empezamos hoy 18 de abril y terminamos el 19 de junio. Tenemos 9 módulos de contenido. Recordad que tenemos cuestionarios obligatorios, un cuestionario más un cuestionario final de evaluación, es decir, hay 10 cuestionarios en total y son también obligatorios para poder aprobar el curso. Tendremos a nuestro querido Alfredo en 12 masterclasses de 2 horas de duración, menos la última, que va a ser de 3 horas, en el que haréis un simulacro de examen de certificación para que vayáis bien preparados a ese examen, que al final es el objetivo que tiene este curso. Vais a tener el enlace a estas masterclass subidas al aula virtual de los 10 minutos antes de cada sesión, pero también os va a llegar antes un recordatorio por mail y también lo tendréis en el canal de Telegram. Espero que hayáis todos entrados en el canal, que va a ser muy interesante. Con respecto a Alfredo González Naranjo,
Nuestro docente es ingeniero en informática y tiene un máster en dirección de empresas. Es director de proyectos senior en Ayesa Advanced Technologies. Es profesor de dirección de proyectos en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Antonio de Nebrija y EOPS, y docente certificado en ITIL, Scrum, PMP y CMMI. Si no he pronunciado algo bien, me vais a perdonar, pero yo, que no me he presentado, soy Ana Infante, directora de proyectos en Mindfor y no soy nada experta en ITIL. Entonces puede que alguna de las iniciales se me haya ido, alguna de las letras, o lo haya pronunciado mal. Pero al final el experto al que tenéis es Alfredo, que él sí va a saber pronunciar todas estas cositas. Información importante que os tengo que dar. La asistencia a esta masterclass es obligatoria. Se va a grabar y estarán disponibles en el canal de YouTube de Andalucía Conectada al día siguiente de la grabación. Pero si vosotros queréis verla para repasar o porque un día faltéis, espero que eso no se dé mucho, y tengáis que acudir a esa grabación, perdonadme, es importante que entréis desde el enlace que vais a tener en la plataforma. Es decir, no me busquéis en el canal de YouTube de Andalucía Conectada. ¿Por qué? Porque si no, no va a aparecer que lo habéis visto en la plataforma. Como es obligatorio, es necesario que le pulséis dentro. Se van a pasar listas, así que es importante que escribáis en esta sala de Zoom bien vuestros nombres y apellidos, sobre todo si veis que vuestro primer apellido es un poco así normal, pues que pongáis también el segundo para poder distinguiros unos de otros. Por ejemplo, aquí tengo una persona que se llama Fran y luego tengo un Francisco, así que es importante que pongáis los nombres y los apellidos para que podamos pasar listas sin tener que recurrir, ¿verdad?, a esa técnica de EGB o de primaria de tener que decir los nombres en voz alta. Hay algunos que, bueno, pues tienen la suerte de tener un nombre más original, pero hay otros que no, así que por favor, José López, puede que tengamos un par de ellos. Vamos a ir poniendo esos nombrecillos, que es importante. Y bueno, pues nada, ya sabéis que en la plataforma tenéis los foros para hacer cualquier pregunta y que nos vais a tener siempre en la masterclass a uno de nosotros, ya sea a Belén, a Manuel Álvarez, que también anda por aquí, o a mí, siempre para preguntar cualquier cosa. Y en el plano personal, haceros la recomendación de que tenéis un pedazo de profesional como Alfredo, aprovechadlo, hacerle preguntas, tenéis el chat, tenéis el micrófono, no esperéis al final, que si dejáis las preguntas para el final se os van a olvidar, vais a perder el hilo y es una pena. Si tenéis micrófono va a hacer la clase mucho más dinámica el hecho de que lo preguntéis de viva voz y el docente os lo va a agradecer. Y también no solo preguntar, también si tenéis algo que decir, que comentar, por supuestísimo, os lo vamos a agradecer. ¿De acuerdo? Así que nada, que aprovechéis muy bien el curso, que ya sabéis que el dinero público hay que aprovecharlo bien y hay que usarlo bien y que aprobéis vuestra certificación. Cualquier cosa, pues nos vemos. Os dejo con nuestro docente, Alfredo. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias Ana y David por la presentación. Como ha comentado Ana, es importante que para aprovechar al máximo el curso haya cierta interactividad entre alumno y profesor. Tanto para vosotros como para mí será ideal que haya esa comunicación bidireccional, por lo que me podéis interrumpir cuando consideréis oportuno. Y sin más, vamos a empezar el curso de preparación de la certificación ITIL 4 Foundation. Veremos a lo largo del curso que dentro de ITIL 4 hay diferentes tipos de certificación. Vamos a empezar por la principal o más básica o fundamental, que es Foundation, y a partir de aquí se os abrirá un camino de certificaciones que para aquellos que estén interesados en seguir avanzando en el mundo ITIL, pues esta base le va a venir de perlas el conocer todos estos conceptos. Si uno no quiere continuar en el proceso de certificación más allá del ITIL Foundation, con los conceptos que vamos a ver en este curso, serán suficientes para desenvolverse en cualquier organización que trabajen con servicios TIC, que podríamos decir que son la mayoría o todas. Sin más, empezamos. El objetivo de esta sesión, básicamente, como os comentaba, es introducir el curso y empezar a presentar ciertos conceptos clave que van a aparecer en próximas sesiones, pero que es importante que la semántica de estos la conozcamos lo antes posible.
vamos a ver conceptos relacionados con la gestión de servicios en general y gestión de servicios de tecnología de la información, gestión de servicios TIC en particular. Veremos lo que se considera una práctica ITIL y las particularidades de lo que es ITIL 4 respecto a versiones anteriores de ITIL. Adelanto ya lo que es ITIL. ITIL no deja de ser una biblioteca de buenas prácticas que nos permiten gestionar los servicios TIC de una manera más adecuada. Hay muchas metodologías, muchos frameworks que utilizan las buenas prácticas, es decir, una recolección de ideas que han funcionado en muchas organizaciones, se recopilan, se documentan y a partir de ahí, una vez documentado, pues se generan procesos de certificación. Esto ocurre con CMMI, ocurre con Prince2, ocurre con la ISO, ocurre con otras muchas metodologías y frameworks metodológicos, el hecho de ser una recopilación de buenas prácticas. Es decir, esto no deja de ser de no reinventar la rueda. Si algo ha ido bien en otras organizaciones, pues aprovechemos ese conocimiento, aprovechemos esa experiencia, aprovechemos esas buenas prácticas para aplicarlas, adaptarlas, customizarlas a nuestra organización en particular. Más concretamente, los objetivos de la sesión hoy será aproximarse a la gestión de servicios de TI en la visión actual, comprender el lenguaje común y los conceptos clave que utilizamos en la gestión de servicios, es decir, la semántica, el que todos hablemos un mismo idioma, el que cuando hablemos de incidente todo el mundo interprete incidente de la misma forma, cuando hablemos de problema todo el mundo lo interprete de la misma forma, cuando hablemos de activo todo el mundo lo interprete de la misma forma, etcétera, etcétera. Es decir, unificar el significado, la semántica de cada concepto utilizado en el mundo de los servicios TIC. Y como objetivo tercero, pues proporcionar un entendimiento global de lo que sería este marco de trabajo, este conjunto de buenas prácticas organizadas de una determinada forma y recogidas en la documentación ITIL 4. También veremos brevemente cómo esta versión de ITIL se ha alimentado de las tendencias metodológicas que hoy en día hay en el mercado. Hablamos de metodologías ágiles, hablamos de desarrollo continuo como DevOps, hablamos de buenas prácticas en temas de calidad como Lean Management, hablamos de todo este tipo de tendencias metodológicas han sido aprovechadas por ITIL 4 para incorporarlas de una manera directa o indirecta en las buenas prácticas que aparecen en el marco metodológico. La sesión, pues como hemos comentado, una vez presentado el curso, hablaremos brevemente de lo que es la gestión de servicios en general y la gestión de servicios TIC en particular. Hablaremos de los fundamentos de ITIL 4. Me gustaría matizar ya que no se habla de ITIL versión 4. He visto mucha documentación por ahí, ITIL versión 4. La V desaparece. Si bien en V3, V2 existía la V de versión, en ITIL 4 han querido hacer un punto de inflexión sobre las metodologías anteriores, los principios anteriores, y han querido quitar la V para hacer ese cambio radical y plantearlo como un nuevo enfoque. También, como hemos comentado, pues ITIL 4 se alimenta de las tendencias metodológicas, DevOps, Lean, Agile y otras muchas. Y veremos algún ejemplo de software de gestión de servicios. Muchas de vuestras empresas ya tendréis implantado este software, ya sea desde un punto de vista de usuario, es decir, cuando vosotros tenéis algún problema técnico y accedéis a una pantalla, a una web, a un frontend que permite dar de alta una petición, una incidencia. Eso es una parte del software de gestión de TI, y en el backend, es decir, la parte de operación, pues habrá otras opciones, otras funcionalidades de ese software que permitirá a los equipos de soporte gestionar vuestras peticiones, darle un workflow, un curso a esas peticiones y llevarlas a buen puerto para que obtengáis el resultado final.
Aquí hemos intentado recopilar los motivos por los que uno debería aprender ITIL y obtener la certificación de fundamentos ITIL 4. Por un lado, como hemos comentado, es intentar poner en práctica en nuestras organizaciones buenas ideas, lo que los americanos o los ingleses en general llaman las lessons learned, ¿no? Las lecciones aprendidas, pues intentar aplicarlas en nuestra organización. Mucha gente me pregunta si realmente hay que aplicar con todo lujo de detalle todas y cada una de las prácticas. Aquí es muy importante la customización a las características de cada organización. Es decir, dependiendo de la organización, del tipo de servicio TIC que realice y del volumen de la empresa o de la organización, si es un ente público, etcétera, etcétera, pues habrá un proceso de tailoring, un proceso de customización, un proceso de adaptación para aplicar en nuestras organizaciones estas buenas prácticas. Veremos que existen una serie de principios rectores o principios guía, que estos son globales a todo tipo de organización que utilice servicios. Veréis que son principios muy generales, muy básicos, que todos los tenemos en mente, pero que aquí se aparecen enumerados, y el hecho de tenerlos enumerados y tenerlos presentes nos van a ayudar a tenerlo de una manera siempre presente en nuestro día a día, ¿no? Veremos también lo que se conoce como práctica, que ya me adelanto e indico que anteriormente este concepto no existía en ITIL. Hasta la versión 3 se hablaba de procesos. Ahora en ITIL 4 se habla de prácticas. Las prácticas es un concepto que ya existe en otras metodologías, en otros frameworks metodológicos como CMMI. Se hablan de prácticas, no se hablan de procesos. Un aspecto importante que aparece en ITIL 4 es la cadena de valor. Otro concepto que tampoco es de ITIL y que es heredado, de alguna forma copiado, entre comillas, del Lean, la metodología desarrollada hace bastante tiempo por Toyota en Japón, y que su objetivo principal es eliminar pues, los desperdicios, es decir, eliminar aquello que no contribuye a ofrecer valor al cliente o al usuario. Como os decía, al final ITIL se ha ido alimentando de estas nuevas tendencias metodológicas que hay en el mercado actualmente. Además, un aspecto importante del por qué tenemos que aprender ITIL, por qué es importante obtener una certificación, es el hecho de que hoy en día, pues, prácticamente en todo tipo de organizaciones se estructuran en servicios que se ofrecen a clientes y servicios que nosotros también recibimos. O sea, nosotros, las organizaciones, son receptoras de servicios, es decir, consumidoras de servicios y proveedoras de servicios. Ejemplo, supongamos una empresa que se dedica a prestar servicios TIC, pues esa empresa, por ejemplo, puede necesitar los servicios de selección de una empresa de recursos humanos para encargarse de contratar determinado tipo de perfiles que necesitas en la organización. Entonces, esa empresa que ofrece servicios TIC a clientes, a su vez, es una empresa consumidora de servicios, en este caso de servicios de una empresa de recursos humanos. Entonces, hoy en día las empresas consumen y proveen servicios. Son consumidoras y proveedoras de servicios. Y finalmente, el obtener la certificación ITIL os va a permitir poner esa primera base, ese primer elemento de una carrera de certificación en el mundo de los servicios TIC, y es algo que es valorable porque hoy en día, como decía, muchas organizaciones están basadas en la prestación de servicios, y el conocer los fundamentos de ITIL ayuda pues, en el proceso de aprendizaje, eliminar la curva de aprendizaje para aquellas personas que se incorporan a las empresas, o incluso aquellos que ya están trabajando en la empresa, pues eliminar esa curva de aprendizaje en las personas de su departamento, de su área, etcétera, etcétera. Es decir, intentar minimizar los problemas de entendimiento semánticos que hemos comentado anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que quiera comentar el por qué aprender ITIL, el por qué obtener la certificación ITIL, qué motivaciones tengo?
interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? Vale, básicamente en este curso de fundamentos de ITIL van a aparecer una serie de elementos, lógicamente, el definir qué es un servicio y qué es la gestión de servicios, y conceptos como utilidad y garantía de los servicios. Veremos que la semántica de garantía en el mundo ITIL difiere mucho de lo que todos entendemos por una garantía de un producto o de un servicio. Veremos las prácticas que, como hemos comentado anteriormente, hasta la versión V3 se llamaban procesos. Veremos el elemento fundamental de ITIL 4, que es el sistema de valor del servicio. ¿Y qué es el sistema de valor del servicio? Pues como veis en el diagrama, son una serie de elementos que nos permiten, desde una oportunidad o una demanda que tenemos, ofrecer un resultado con un valor determinado para llegar desde el punto de la izquierda al punto de la derecha. ITIL organiza una estructura de elementos, aparecen los principios guía, aparece la gobernanza, gobierno, aparecen las prácticas, concepto de mejora continua, y en el centro, en el core, la cadena de valor del servicio. ITIL 4, si lo pudiéramos resumir en una palabra, lo resumiríamos como valor. Es decir, aquí hay una obsesión por ofrecer valor, ofrecer elementos que el cliente, el usuario, perciba como algo diferencial. Esa es la obsesión de ITIL 4. Y vais a ver que en todo momento aparece el concepto de valor, valor, valor. En prácticamente todas las preguntas del examen vais a ver la palabra valor de una manera u otra, porque se han enfocado en ese término, se han enfocado en buscar la fórmula para ofrecer el máximo valor al mínimo coste o el mínimo número de recursos. Entiendo que en todas las organizaciones pues este es uno de los elementos clave y valores diferenciales. Y aparte del sistema de valor del servicio y la cadena de valor del servicio, como veis a la derecha, los principios guía están en el sistema de valor del servicio, en la parte superior. Son 4 principios y de nuevo en el centro aparece el concepto de valor. Ya aparecía en otras versiones el tema de la mejora continua y es algo que hoy en día en todas las metodologías se habla de mejora continua. En PRINCE2, en el PMBOK con la certificación PMP, en CMMI, en el propio Scrum, metodologías ágiles, cuando se hace una retrospectiva en Scrum. Para aquellos que conocéis las metodologías ágiles y en el caso particular de Scrum, la retrospectiva no es más que un proceso de mejora continua, es decir, determinar qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué tenemos que mejorar, qué lecciones aprendidas podemos sacar para el próximo ciclo, para el próximo sprint. Pues como veis, la mejora continua, esos incrementos, esas quick wins que se denominan en inglés, pues todos esos elementos sirven para que en cada ciclo del servicio, si tenemos que mejorar un servicio, pues tenemos que estar muy pendientes de cuáles son los elementos que el cliente o el usuario o incluso nosotros internamente hemos visto que se pueden mejorar, de forma que en esa modificación del servicio agreguemos valor, agreguemos nuevos elementos que sean percibidos por el cliente final como algo valorable o más valorable que lo que había anteriormente. No preocuparos por todos estos gráficos y diagramas porque esto va a ser el núcleo del curso. Esto es una presentación, una introducción, pero que esto lo iremos desgranando y desglosando en cada una de las sesiones que hay en el curso. En cuanto a la gestión de servicios, la situación actual, bueno, pues hoy en día todo el mundo habla de transformación digital, todo el mundo habla de industria 4.0, precisamente el hecho de que sea ITIL 4 viene de industria 4.0 y de ahí que se perdiera la V, es decir, ha intentado asimilar esta revolución, esta transformación digital de las organizaciones. ITIL lo ha querido aprovechar para
determinar que este es el marco ideal, este es el marco en el que todas las organizaciones se deberían apoyar como elemento de soporte, como elemento de ayuda en todo este proceso de transformación digital. Al final, es necesario que en todo este tipo de procesos contemos pues, con una guía, ¿no? Con un conjunto de buenas prácticas, con una forma de proceder. Y en esta forma de proceder tenemos que llegar a un equilibrio entre lo que es la estabilidad del negocio, es decir, nosotros tenemos que seguir generando negocio, tenemos que seguir generando ingresos, tenemos que tener una cierta previsibilidad de las cifras de negocio, tenemos que seguir vendiendo igual o más que anteriormente, pero a la vez tenemos que ser ágiles para adaptarnos a los cambios constantes que hay en el mercado, a los cambios que son introducidos o bien por temas regulatorios o bien por la demanda, es decir, que realmente los propios clientes demandan unos cambios en los servicios que nosotros estamos ofertando, o bien por la competencia que introduce nuevos cambios en su forma de prestar servicios. Y si queremos mantener nuestra cuota de mercado, pues tenemos que adaptarnos nosotros también a esos cambios. Entonces hay que llegar a un equilibrio entre lo que es esa agilidad, esos cambios constantes y estabilidad y previsibilidad del negocio. En cuanto a lo que es la definición de un servicio, esto es importante, lo voy a ir leyendo para que en la medida de lo posible os ayude a intentar memorizar y a intentar reducir el número de horas dedicadas a la preparación de la formación y de la certificación en particular. Entonces, es importante que que sea algo aparentemente monótono, el hecho de leerlo y revisarlo y analizarlo y desgranarlo nos va a ayudar a memorizar ciertos conceptos que van a aparecer posteriormente en las preguntas. ¿Qué es un servicio para ITIL? Un servicio para ITIL es cualquier acto o función que una parte ofrece a otra. Esto en general, no tiene por qué ser solo para ITIL, en general. Es decir, cuando alguien presta una serie de acciones a otra persona y otra persona, o bien de manera monetaria o de otra manera, pues compensa esa recepción del servicio. Al final es esencialmente intangible y no implica tener la propiedad sobre algo. Es decir, por ejemplo, en la venta de un teléfono móvil, pues hay un servicio que es el servicio de venta de telefonía móvil. Y dentro de ese servicio de venta de telefonía móvil hay lo que se denomina un producto. En este caso, un producto sería el producto físico, sería el móvil que me están vendiendo. Pero el servicio en sí es el proceso de venta, desde que el cliente se interesa por el producto, todo el proceso relacionado con posibles garantías posteriores a la venta. Al final hay un servicio global que incluye productos. Por eso se habla de intangible. Y en este caso, el no implica tener la propiedad sobre algo, significa que el servicio en sí, cuando tú contratas ese servicio de compra de un producto, tú recibes el producto, pero el servicio sigue siendo propiedad de la empresa que te está vendiendo el producto. Otro tipo de servicio intangible que no implica tener la propiedad, pues los servicios de acceso a banda ancha, a fibra, telefonía móvil o servicios de televisión por cable o cualquier otro tipo de servicios donde nosotros no recibimos un elemento físico, sino básicamente recibimos un servicio. En este caso, pues una señal de televisión o una señal de internet o lo que corresponda. ¿Entendéis todo el concepto de servicio? ¿Hay alguna duda respecto a lo que es un servicio? Por el momento no. No, está Vale, claro. perfecto. Empezamos por los primeros términos. Estos términos ya son importantes de entender porque en las preguntas ya se hablará de diferentes términos que a priori son muy parecidos, pero que después veremos que difieren mucho, como el caso de diferencia entre cliente, usuario, patrocinador y otros stakeholders o partes interesadas en castellano.
un aspecto que me gustaría destacar es que aquí vamos a ver los términos en castellano. Entiendo que la mayoría de vosotros va a hacer el examen en castellano. Si fuera el término, si hicierais el examen en inglés, pues básicamente hay un manual oficial de Axelos, que es la empresa que gestiona las certificaciones de ITIL en inglés, pero entiendo que para la mayoría de vosotros os va a resultar un poco más fácil hacer la certificación en castellano y por eso vamos a explicar durante todo el curso el concepto en castellano. Veréis que las traducciones en algunos casos no son del todo muy adaptadas al castellano español en España, porque al final han querido hacer una traducción global para todos los países hispanohablantes, ¿no? Para toda Sudamérica, para España y en definitiva no han querido particularizar para un país en concreto, porque el coste y el esfuerzo sería máximo, ¿no? Entonces veréis que a lo mejor aparece algún término que en España pues no se utiliza mucho, pero que básicamente se entiende bien, ¿no? Entonces, ¿qué es una organización? Una organización es una persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones, sus roles, responsabilidades, niveles de autoridad y relaciones definidos a fin de lograr sus objetivos. En nuestro caso, pues una organización puede ser una empresa privada o puede ser un ente público o incluso puede ser otro tipo de organización, como puede ser una organización sin ánimo de lucro, puede ser una ONG. Puede decir que tipos de organizaciones hay muchos. En la mayoría de vuestros casos, pues estaremos hablando pues, de empresas privadas o entes públicos. Varían en tamaño y complejidad y utilizan sus funciones y roles para cumplir sus objetivos. Es decir, básicamente en todas las organizaciones pues, hay una estructura. Aquí en ITIL se aboga por unas estructuras planas, es decir, que no haya mucha jerarquía, como mucho que haya una estructura matricial, no una estructura puramente jerárquica. Porque, como veréis en los principios rectores, en los principios guías, la idea es que haya mucha comunicación entre departamentos, mucha comunicación entre las partes, intentar evitar que haya muchos procesos de autorización, es decir, que sea una organización ágil. Y para ello, pues hay que aplanar la estructura de mando, podríamos decir, o la jerarquía en la empresa. Una vez visto lo que es una organización para ITIL, ¿qué es un proveedor de servicios? Pues lógicamente es una organización que proporciona servicios a uno o más clientes internos o externos. ¿Alguien me puede poner un ejemplo de cuándo provee un servicio de carácter interno? Cuando se da soporte en una empresa a los Correcto. demás trabajadores. Claro, por ejemplo, en mi empresa, cuando yo estoy poniendo una petición porque tengo un problema con mi portátil o porque necesito cambiar de teléfono móvil o porque no tengo acceso a una determinada opción del portal del empleado, yo doy de alta una petición y ahí hay un grupo de personas, una organización, que en este caso es el equipo de soporte, el departamento de soporte técnico, que es el que recibe esa petición, la gestiona, la procesa, la soluciona y me da a mí un servicio. Entonces, yo realmente soy un cliente para ellos, soy un cliente y soy un usuario, porque soy un usuario porque uso el sistema a través del cual pongo la petición. Entonces, en ese caso, se está proveyendo un servicio interno y un servicio externo, pues la mayoría de los servicios que ofrecemos nosotros en nuestras empresas a clientes finales. Para ITIL se diferencia el rol de cliente, de usuario, de patrocinador. El concepto nosotros patrocinador es lo que en inglés llaman sponsor, a veces no se traduce, se termina directamente como sponsor. En definitiva, el cliente es al final la persona o grupo de personas que definen los requerimientos de un servicio. Supongamos que hablamos de, por ejemplo, un servicio de desarrollo de software, pues en este caso
el cliente está definiendo los requerimientos funcionales o no funcionales, es decir, requerimientos de seguridad, requerimientos de rendimiento, requerimientos de adaptabilidad, requerimientos de navegabilidad, requerimientos de experiencia de usuario, requerimientos es decir, un conjunto de requerimientos que debe cumplir, en este caso, pues un determinado producto. Y ese producto está englobado dentro del servicio de desarrollo de software. Entonces, el cliente, siempre que tengamos esto en mente, cuando nos hablen de cliente, es el que define los requerimientos del servicio, el que lo define. ¿Y quién es el usuario? El usuario es el que utiliza el servicio, el que consume el servicio. En algunos casos, el cliente y el usuario van a ser el mismo. Os voy a poner un ejemplo y me vais a decir quién es el usuario y quién es el cliente. Imaginemos que nosotros somos una empresa proveedora que tenemos que ofrecer una plataforma para que los clientes de una empresa eléctrica, una comercializadora, supongamos, no sé, Enel, Endesa, Iberdrola, nosotros vamos a proveer a Enel un servicio que va a permitir a los usuarios finales van a poder solicitar el alta del servicio de luz. ¿Quién sería en este caso el proveedor? ¿Quién sería el cliente? ¿Y quién sería el usuario? Nosotros seríamos los proveedores. Nosotros, ¿no? El cliente en este caso sería Enel o Endesa. Sí. Y el usuario, pues el usuario final que va a hacer uso de la aplicación en sí. Claro, el usuario sería el consumidor, es decir, aquella persona que quiere contratar los servicios de electricidad con esta comercializadora, supongamos una comercializadora del grupo N, pues accede a la web para solicitar el alta de ese servicio. Entonces, ese es el usuario. Y el cliente, en este caso, es la empresa que está ofreciendo el servicio de consumo eléctrico, ¿no? El servicio de provisión de servicio eléctrico. Entonces, en este caso, vemos muy claramente diferenciados el concepto de usuario de cliente. Otro ejemplo, supongamos para un cliente bancario, si realmente nosotros estamos realizando un servicio para, supongamos, no sé, Banco Santander. En ese caso, el Banco Santander sería el cliente y cualquier persona que es cliente, y valga la redundancia, del Banco Santander y que acceda a su portal o accede a una app o accede a cualquier otro medio, cualquier front-end que ofrezca el Banco Santander, va a ser el usuario. A la vez, este cliente, el Banco Santander, puede tener empleados, de hecho los tiene, en sus oficinas que utilicen ese mismo servicio, utilicen ese mismo sistema. Entonces, puede haber usuarios internos y usuarios externos. ¿Entendéis esta casuística? Sí. Donde hay usuarios finales, por decirlo de alguna forma, y usuarios internos del cliente. Entiendo que sí, ¿no? Y finalmente, el patrocinador es el rol que autoriza el presupuesto para el consumo del servicio. En este caso, el cliente, el ejemplo que estamos poniendo del Banco Santander, el cliente y el patrocinador como empresa serían la misma. Es decir, el Banco Santander es el que va a pagar a la empresa proveedora por el servicio y el cliente final, al final, sigue siendo el Banco Santander. Pero puede haber que sean, y lo normal es que sean diferentes departamentos. Es decir, que el departamento financiero del Banco Santander sea realmente el que está asumiendo el rol de patrocinador y las áreas de negocio, las líneas de negocio, los departamentos de negocio se harán el rol de cliente. Entonces, en este caso, dentro de una misma organización tenemos como diferentes departamentos. Uno hace el rol de patrocinador o sponsor y otro hace el rol de cliente y otro puede hacer, dentro del Banco Santander, como hemos comentado, puede hacer el rol de usuario. Pueden ser todas aquellas personas que trabajan en la red de oficinas del Banco Santander, pues pueden ser perfectamente usuarios.
Entonces, dentro de una misma empresa tenemos patrocinador, usuario y cliente. ¿Alguna duda de estos 5 conceptos? Organización, proveedor de servicios, cliente, usuario, patrocinador. ¿No? Vale, pues avanzamos. Vamos a poner un primer supuesto para intentar, si bien... Alfredo, ¿Sí? disculpa, solo una pregunta. ¿El chat lo ves? Porque es que algunos estamos contestando por el chat y a lo mejor te quedas esperando respuestas. Voy a ver si es que... Nada, simplemente saberlo, porque si no, pues desbloqueamos o sea, Sí. desilenciamos Sí. y contestamos, ya está. Sí, un segundo. Sí, disculpad, ¿me escucháis? Sí, estaba viendo, lo que pasa es que las respuestas que estoy viendo son sí, no, no importa, podéis abrir el micrófono Vale. y hablar directamente con Alfredo. Sí, Sí, y además lo sí, prefiero así. Sí, Vale. es verdad que podéis usar el chat para plantear una pregunta entera, pero para responder sí, no, pues es verdad que a lo mejor Alfredo no lo va a ver. Claro, es decir, pero sí es verdad que podéis usarlo perfectamente para plantear preguntas, ¿de acuerdo? Por si no queréis, Ok. no queréis abrir el micrófono por lo que sea, podéis escribir ahí preguntas. Si Alfredo no lo ve, lo vemos quien esté de anfitrión el correspondiente. Hoy estoy yo, otro día estará otro compañero, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Entendido, gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver este ejemplo práctico, supuesto práctico. Vamos a suponer una empresa que se dedica a la producción de determinados tipos de alimentos. En este caso son productos para mascotas, para animales domésticos. Los procesos de compra y venta de los elementos que son necesarios para la fabricación de esos productos, pues los tienen implementados, pero se llevan de manera muy manual. Hay muchas manualidades en todo ese proceso, por lo cual quieren implantar pues, un sistema de información que aglutine pues, toda esa información, todos esos datos, aporte un poco de inteligencia y además pues, se integre con procesos más relacionados con la parte financiera y económica, ¿no? Son procesos financieros, contables, venta, facturación y el inventario de elementos. En línea con las tendencias actuales, pues se quiere que esta solución, este cambio, esta digitalización, esta transformación digital de esta empresa, pues se sustente en una solución en la nube, una solución iCloud, y que pueda accederse desde diferentes dispositivos, es decir, que sea un multidispositivo, ¿no? Esto es algo muy habitual hoy en día. Sin saber todavía lo que es un incidente, un problema, configuración, conocimiento, habilitación del cambio, diseño de un servicio, que lo veremos a continuación. ¿Alguien me podría poner un ejemplo de lo que sería una incidencia en este escenario? Una falta de servicio, ¿no? Una indisponibilidad del servicio. Imagínate que yo quiero comprar, pues, no sé, un tipo de arroz para mi perro y resulta que la web no está disponible en ese momento. Entonces, ahí aparece una incidencia que en términos de ITIL también se habla de incidente. En ITIL, incidencia e incidente es lo mismo. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de incidencias y menos de incidentes. Pero que sepáis cuando leáis incidente, pues es lo mismo que incidente. Efectivamente, eso sería un ejemplo pues, de incidencia. ¿Y un problema? ¿Qué sería un problema? Esto es algo que nos van a preguntar mucho, la diferencia entre incidente y problema. Todavía no lo hemos visto, pero esta reflexión nos permite de alguna forma ya memorizar o analizar esa diferencia entre incidente y problema. Muy buenas a todos, ¿me escucháis? Sí.
que quería participar. Bueno, yo lo he entendido por el trabajo y demás. Normalmente cuando yo lo veo una incidencia es como algo más pequeño, ¿no? Por así decirlo, y un problema es algo ya más grande que necesita de la solución va a tardar más, ¿no? Ujú. Y al menos yo... Sí, veo un problema. va en esa línea. Para ITIL, el concepto de problema es la causa. Es decir, antes el compañero ha dicho, el sistema está indisponible, está caído y no puedo comprar. Ese sería el resultado del problema, es decir, el resultado de la causa, pero el problema es la causa, es decir, ¿por qué se ha producido esa incidencia? El por qué. Puede ser por un problema de espacio, puede ser por un problema de comunicaciones, puede ser por un problema de otra índole. Entonces, El corte de suministro eléctrico, por ejemplo. entonces, la causa de ese incidente es lo que en ITIL se denomina problema. Al final, diferentes tipos de incidentes generan un problema. Os ha ocurrido muchas veces que una misma incidencia, llamémosle así, una misma incidencia ha sido reportada por múltiples personas. Y el equipo de soporte dice, mira, esta incidencia ya me ha llegado por 3 vías distintas, por 4 personas distintas. Al final, la incidencia tiene el mismo origen. Imaginemos que esto de la indisponibilidad de la plataforma, pues a lo mejor diferentes clientes mandan ese mensaje o mandan esa incidencia o llaman por teléfono indicando que no está disponible. Entonces, la causa, el por qué no está disponible, ese sería el problema. ¿Entendéis ya la diferencia entre incidencia y problema? Sí. Sí. Pues ya eso no lo tenéis que estudiar, ya lo sabéis. Vale, pero Alfredo, puede ser una incidencia un problema, ¿no? Sí, la relación no tiene por qué ser 1 a n, es decir, Vale. lo que pasa es que normalmente varias incidencias generan un único problema. Es decir, Vale. porque es detectada por diferentes personas, pero puede ser que una incidencia sea reportada, se dé de alta como problema y el problema se solucione antes de que sean resueltas, o sea, antes de que se notifiquen nuevas incidencias. Pero en la relación no tiene por qué ser 1 a n, puede ser 1 a 1, una incidencia, un problema. Pero no sería más que un problema genera varias incidencias. O sea, si tengo un corte de luz me provoca la incidencia. Correcto. Cuando digo, en este caso, un problema, 1, genera n incidencias, una relación 1 a n. Uh-huh. Es decir, y realmente va a haber, en general va a haber más incidencias que problemas, porque el problema es la causa. Pero también podría ser un problema genera una sola incidencia, esa n igual a 1. Sí, claro. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender en muchos casos de la velocidad con la que se resuelva el problema, de forma que otros usuarios no detecten esa falta de calidad en el servicio. ¿Entendéis? Es decir, un problema puede ser, imaginemos un problema de rendimiento. Ahí la causa pues será, imaginemos que la base de datos no está optimizada o que los problemas con la red, con los switches, lo que sea. Ahí hay un problema que el equipo de soporte tiene que resolver. Y puede ocurrir que ese problema se haya detectado a una hora en la que hay muy poca gente conectada a la plataforma y a lo mejor solo ha sido reportada una incidencia. Pero si ese problema se produce en un intervalo horario de máxima actividad, lo normal es que múltiples incidencias sean reportadas. Esto lo veis, por ejemplo, cuando en Twitter se ha caído WhatsApp. ¿Cuántas incidencias o cuántas personas habrán comunicado esto a la proveedora, a la empresa? Pues son miles, incluso ha sido trending topic en redes sociales, ¿no? Ha habido muchas incidencias, pero el problema es único. ¿El por qué se ha caído? Pues puede ser por un problema técnico, ¿entendéis, no? Sí. Vale. Es que en primera instancia... ¿Qué? Disculpa. En primera instancia, a mí me había quedado la sensación de que podía existir una incidencia, pero no significaba necesariamente que existiera un problema. Pero no. Siempre. Eso es. Siempre. Es decir, una incidencia es un comportamiento anómalo de un servicio. Entonces, si es un comportamiento anómalo, eso tiene que tener una causa, ¿no? Más grave o menos grave, pero tiene que haber una causa detrás, ¿no? Porque si no, el servicio estaría prestándose de manera estándar, normal.
Entonces, si hay un comportamiento anómalo, es porque hay una causa. Puede ser una causa técnica, puede ser una causa de otro tipo, pero tiene que haber una causa, entonces tiene que haber un problema. Porque si no hubiera el problema, no estaría la incidencia, no estaría el incidente, no estaría el mal funcionamiento. Alfredo, supongo que esto lo veremos próximamente, pero Sí, ¿qué estamos analizándolo sucedería? ahora en las próximas diapositivas, pero este Vale. análisis y este pensar nos va a resultar muy útil para ahora cuando veamos la presentación y veamos lo que es una incidencia, un problema y demás, pues digamos, bueno, ya me lo sé, ¿no? Yo quería hacer una consulta, a ver, en el caso, por ejemplo, que se considera una incidencia y que luego cuando se compruebe esa incidencia sea un error de entendimiento de la funcionalidad del servicio por parte del usuario, del cliente, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo contemplan SOIDIL? Entiendo que lo veremos, ¿no? Sí, ahí básicamente incluso puede ser un problema no técnico, sino un problema de formación, es decir, un problema de entendimiento, un problema de que no se ha suministrado el manual de usuario, un problema de que no se ha realizado un curso de formación, un problema, no tiene por qué ser un problema técnico. Vale, ahí se resumiría en un problema de entendimiento o de falta de formación o de lo que sea. Eso es, Entiendo. hay un problema. Es decir, si esa persona ha puesto esa incidencia, es por algo. Vale. Y ese algo no tiene por qué ser técnico. Vale. Entiendo. Vale. Configuración. Bueno, todos entendéis el concepto de configuración. Al final es una forma en la que distribuimos o organizamos los activos que tiene una empresa. Aquí el elemento de configuración, los aspectos de configuración son muy importantes en ITIL y en general en todo, por lo que hablamos del impacto. Cuando hay que hacer un análisis de impacto, es decir, cómo se ve afectado este servicio u otros si yo hago un determinado cambio. Pues para hacer ese análisis de impacto tengo que tener muy bien documentada las relaciones entre los elementos. Es decir, si yo toco esto, se ve afectado aquello. ¿Entendéis el concepto de configuración, no? Los conocimientos, pues lógicamente es un aspecto importante por aquello de que si queremos que las empresas o las organizaciones sean lo más planas posibles, que se base mucho en la comunicación entre personas y demás, tiene que haber repositorios de conocimiento, tiene que haber elementos que nos permiten consultar información. El concepto de habilitación del cambio. ¿Alguien me puede decir qué interpretaría por habilitación del cambio? Una cosilla, perdona. Sí. Antes de que sigamos. Lo de configuración, entonces se podría también entender como una dependencia, por así decirlo. Al final la configuración, veremos que la configuración engloba los activos, es decir, todos los elementos que son necesarios para proveer un servicio. Puede ser una plataforma software, puede ser un router, puede ser un servidor, puede ser una persona, puede ser todo lo que es necesario y las dependencias entre ellos, es decir, las dependencias entre esos activos, entre esos elementos. Esto lo veremos en mucho detalle porque hay una práctica precisamente de gestión de la configuración. Pero aquí es importante ya mencionar que es importante saber todos los activos que intervienen en un servicio, todos los elementos que intervienen en un servicio, pero todavía es más importante saber las relaciones que existen entre ellos, porque esas relaciones son las que nos van a determinar el impacto que puede provocar si yo cambio un determinado elemento. Es decir, si A está relacionado con B, pues si yo cambio A, B se puede ver afectado. Y eso es lo que me interesa de la gestión de la configuración. Estamos muy acostumbrados todos nosotros a que ahora de repente ya no veo esta opción de menú y antes la veía. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que ha habido un cambio y que no se ha tenido en cuenta todas esas interrelaciones, no se ha hecho buen análisis de impacto y algo que funcionaba, pues ha dejado de funcionar por la introducción de un cambio. ¿Os suena todo este tipo de situaciones, no? Vale, habilitación del cambio. ¿Qué podríais interpretar por habilitación del cambio? Que tenemos que estar preparados a cualquier cambio que se produzca en nuestro servicio, bueno, cuando recibamos el servicio, cuando vayamos a proporcionar nuestro servicio, ¿no? Eso es. Y sobre todo tenemos que estar preparados y también
tenemos que tener un procedimiento, una forma de proceder cuando alguien pide un cambio. Es decir, no todos los cambios se pueden realizar, sino tiene que haber, en este caso es una práctica, como hemos comentado en ITIL 4 se habla de prácticas, no se habla de procesos, se habla de práctica. Hay una práctica que se llama habilitación del cambio y lo que hace precisamente es gobernar ese conjunto de pasos. Es decir, desde que alguien solicita un cambio, alguien lo tiene que aprobar, hay que estimar el impacto que tiene este cambio, hay que estimar el coste de este cambio, hay que estimar el plazo de este cambio, hay que ver cuándo podemos liberar este cambio de forma que ya sea visible por los usuarios. En definitiva, hay que gobernar ese cambio y precisamente la práctica habilitación del cambio pues se encarga de eso. Lo veremos en el curso, pero ya podemos introducir que eso es lo que hace habilitación del cambio. Diseño de un servicio. ¿Qué entenderíais vosotros por diseño de un servicio? Pues cómo se estructura, digamos, el servicio a nivel funcional, ¿no? Claro, todos los requisitos, los requerimientos que tiene que cumplir ese servicio y que nos van a ayudar a construir ese servicio. Pues si tenemos que ofrecer un servicio de postventa, pues ese servicio de postventa tendrá que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Pues mira, el servicio se ofrecerá a través de una web, el usuario podrá dar de alta problemas relacionados con los productos o servicios que ha contratado, la garantía durará X tiempo, es decir, hay que diseñar ese servicio y todos esos requisitos son los que se realizan en el diseño del servicio, que veremos que es una fase de ITIL V3 y que también veremos que está en la cadena de valor. Todos estos conceptos ahora mismo sonarán muy raros, pero con el paso de los días veréis que son muy fáciles, ¿no? Son conceptos de sentido común. Vamos. De otras metodologías en lo que conoceríamos como una historia de usuario. Básicamente correcto, sería la definición de una épica o de una historia de usuario. Es la definición. Cuando nosotros definimos una épica o una historia de usuario, estamos definiendo cómo se tiene que comportar un sistema o cómo se tiene que comportar un determinado servicio. Entonces, esa descripción es lo que hace el diseño de un servicio. Efectivamente, eso sería un buen ejemplo. Vale, pues continuamos. Bueno, pues ya que hemos hecho un análisis de qué podría significar incidencia o problema, pues ahora ya la definición, una incidencia es la interrupción no planificada, aquí lo importante es no planificada, de un servicio o la reducción de su calidad. Pues, ejemplo, pues el catálogo de ventas no contiene información actualizada. El que no contenga información actualizada pues tendrá una causa. Esa causa será el problema. El cliente ha comprado un producto o ha contratado un servicio y no ha recibido la factura. Pues hay un mal comportamiento del servicio. El inventario de productos no proporciona información real o realista. Por ejemplo, muchas veces hemos accedido a comprar en una web un producto que está súper bien de precio y ahora cuando vamos a meterlo en la cesta de compra resulta que no me permite hacerlo. Pero si yo veo que hay tres en el inventario, pues no me lo permite precisamente por este tipo de problema. Entonces hay una incidencia. La clave, algo no planificado. Lógicamente, las incidencias no las puedo planificar, porque si las pudiera planificar, las resolvería, las atendería antes que se produjeran. Entonces, algo no planificado. Aquí la clave es no planificado. Y como hemos comentado, el problema es la causa o posible causa de uno o varios incidentes o incidencias. Está claro, ¿no? Bien. Vale. Configuración. Un elemento de configuración es cualquier componente que deba gestionarse para ofrecer un servicio. Es decir, todos los elementos que son necesarios para ofrecer el servicio. Pues, por ejemplo, unos determinados servidores, unas determinadas aplicaciones, unos determinados elementos de red,
unos determinados recursos humanos, también pueden ser elementos de configuración. En definitiva, todo lo que es necesario para proveer ese servicio, todas las piezas, podríamos decir. Esa es lo que para ITIL es configuración. ¿Y qué es el conocimiento? Pues lógicamente el conocimiento es el uso de los datos, el uso de la información. Al final yo tengo una información, unos datos, si la interpreto correctamente, si le saco jugo a esos datos, pues lo convierto en conocimientos. Después de los conocimientos, pues aparecen las habilidades o capacidades, que al final es una forma útil de utilizar los conocimientos. Cuando dice, tengo esta competencia, o tengo esta habilidad, o tengo esta capacidad, pues al final no es más que un uso adecuado, inteligente, productivo de conocimientos. Habilitación del cambio, ya lo hemos comentado. Un cambio es la adición, modificación o eliminación de cualquier cosa que pueda tener un efecto directo o indirecto en los servicios. Por ejemplo, pues consultar y modificar la parametrización de usuarios desde un móvil o de una tablet. En todas las aplicaciones móviles solemos tener un menú de configuración y permitir este tipo de cambios, pues algo que puede estar en el servicio. En definitiva, cualquier cosa que podamos cambiar o que se requiera cambiar requiere de un cambio y debemos utilizar la práctica de habilitación del cambio. Diseño de un servicio, pues lo hemos comentado, consiste en diseñar productos y servicios que sean adecuados para su propósito, adecuados para su uso y que realmente se pueda integrar correctamente en el ecosistema de la organización. Es decir, cuando yo realmente quiero abrir, por ejemplo, una nueva línea de productos en mi empresa, en este caso el ejemplo que estábamos viendo, si quiero abrir una nueva línea de productos, pues tengo que diseñar un servicio nuevo que sea pues venta de productos de pienso online. Pues esto, por ejemplo, puede ser un nuevo servicio. ¿Entendéis estos conceptos, no? Después de los ejemplos que hemos visto, ¿no? Vale. Fundamentos de ITIL. Una vez que hemos visto este ejemplo, vamos a centrarnos ya en aspectos que ya muchos de ellos y lo hemos comentado, pero básicamente al final ITIL lo que hace es proporcionar un marco de trabajo, un conjunto de buenas prácticas, una estructura que nos permite guiar los procesos de transformación digital o en general la provisión de servicios en nuestra empresa. Hacen uso, lógicamente, de los servicios TI, porque si no estuvieran los servicios de tecnología de la información, no estaríamos hablando de ITIL. Es decir, generalmente ITIL aparece en todas las organizaciones porque en todas las organizaciones hay un componente tecnológico o un componente TIC importante y cada vez mayor. Entonces, por eso aparece ITIL en empresas de todo tipo, empresas aeronáutica, banca, sector retail, incluso sector primario, agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, ITIL, a través de esas buenas prácticas, su objetivo, como comentamos al principio, es proveer valor. ¿Y qué es esto de proveer valor? Pues al final es que el cliente perciba un beneficio de lo que está recibiendo. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace a través de lo que en ITIL se conocen como los flujos de valor. Esto no preocuparos que lo vamos a ver a lo largo del curso, el concepto de flujo de valor. Pero ya me adelanto que un flujo de valor no es más que la ejecución de una serie de actividades conducentes a transformar la demanda o la necesidad en un resultado útil para un cliente. Es decir, es como una especie de proceso que une lo que necesito con lo que realmente el resultado final. Veréis en el gráfico a continuación que aparecía a la izquierda el concepto demanda, de necesidad, y al final, a la derecha, aparecía el concepto valor, resultado. Esa unión entre esos dos elementos se hace a través de los flujos de valor. Y lógicamente,
todo esto en nuestra empresa, en nuestra organización, lo tenemos que hacer de manera alineada con la estrategia. Es decir, si en nuestra empresa hay unos planes estratégicos, el incluir ITIL, el meter ITIL como marco de buenas prácticas no puede ir de manera disonante con la planificación estratégica que ya tenemos decidida en nuestra empresa. Es decir, tiene que haber una cierta alineación. Y lógicamente también con los valores, es decir, la misión, visión, valores que toda empresa tiene. Todo tiene que ir alineado. La tecnología no puede ser un elemento de roce, no puede ser un elemento que genere conflicto, sino tiene que ser un facilitador, tiene que ser una ayuda, tiene que ser algo que nos permita ser más productivos, tiene que ser algo que nos permita incrementar nuestra cifra de ingresos, tiene que ser algo que nos permita incrementar los márgenes de beneficio. Para eso está la tecnología. Aquí tampoco me voy a parar mucho porque realmente esto no lo preguntan en el examen, pero básicamente pues en ITIL los objetivos principales que se persiguen, ya mucho lo hemos comentado, pues el tener un lenguaje común, es decir, estandarizar, registrar todo lo que se realiza en los servicios, documentar, medir, aprender lecciones aprendidas, mejorar, optimizar, tener una serie de roles, haber mucha comunicación, estar alineados con la estrategia de la empresa, estar alineados con los objetivos de negocio. Insistentemente se habla del lenguaje común, es decir, que cuando hablemos de incidencia y de problema no los mezclemos, porque mucha gente cuando no conoce ITIL, la caída del servicio le llama problema, tengo un problema, y vemos que para ITIL eso sería un incidente, y el problema sería la causa, el por qué se ha producido ese incidente. Esto es un buen ejemplo de que hablamos de lenguaje común. A partir de ahora, cuando habléis en el mundo ITIL, pues incidencia y problema no serán sinónimos, serán cosas totalmente diferentes. Y lógicamente, pues aquí ITIL lo que os debe ayudar a ser más eficientes y a ser más eficaces. Esto lo hemos comentado también en la introducción, que ITIL pues, se aprovecha de las nuevas tendencias metodológicas, los nuevos frameworks metodológicos y de desarrollo del mundo software, como DevOps, Lean, Agile. Vamos a ver brevemente lo que significan, pero ya os digo que en el examen de ITIL 4 no nos van a preguntar en detalle características de DevOps o de Lean o de Agile, pero sí que es bueno conocerlos porque en alguna pregunta pues, nos pueden decir que si es correcto que ITIL de alguna forma absorbe o toma como base principios de DevOps o principios de Lean o principios de Agile. Bueno, entiendo que muchos de vosotros ya habréis oído el concepto de Lean o Lean Management y básicamente esta serie de principios, esta serie de actividades, esta serie de procesos fue desarrollado por Toyota allá después de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo básicamente es intentar ser competitivo en un mercado donde ya los americanos, en el mundo de la automoción, la Ford, sobre todo la Ford, pues estaba de alguna forma comiéndole terreno a Toyota. Entonces Toyota se planteaba que algo tenía que hacer para volver a ser competitivo. Y ese algo, pues básicamente se resume en que empezaron a analizar todos los procesos que tenían instaurados en la empresa, y querían reducir al máximo el tiempo entre que una persona ponía una orden de un pedido, es decir, en este caso un vehículo, y se cobraba el importe de ese vehículo, reducir al máximo ese tiempo. Y para ello, pues lo que hicieron es analizar todos los procesos, desde el proceso de petición de una orden de pedido hasta el cobro, analizar todos esos procesos y eliminar todas aquellas actividades que a priori no agregaban valor. Y a esas actividades que no agregaban valor le llamaron desperdicios.
Y el objetivo de Lean básicamente es reducir esos desperdicios. ¿Por qué? Porque al final eso consume recursos, consume tiempo, consume... es un coste, ¿no? Al final el tiempo es coste. Y ganando agilidad al eliminar estos desperdicios, pues nos permite también lo que se denomina incrementar, en este caso reducir el time to market, es decir, poder poner productos nuevos en el mercado antes que la competencia. Es decir, aquí de nuevo subyace la idea de agilidad, subyace la idea de valor. De hecho, ITIL toma el concepto de valor de Lean. Si alguien tiene curiosidad por Lean, veréis que se fundamenta mucho en eso de proveer valor, de reducir aquello que no agrega valor, de maximizar el valor. Se habla siempre de valor. ITIL, pues esto lo copia, entre comillas, y por eso se habla de que ITIL agrega los conceptos de Lean. ¿Hay alguna duda de lo que es Lean? Más o menos queda claro, ¿no? Sí, está claro. Vale. Voy a ver un segundo. Vale. Bueno, básicamente, si comparamos ITIL con Lean, pues al final el concepto de mejora continua, que se incorpora en ITIL, que ya estaba en ITIL V3, no es algo propio de ITIL 4, sino algo que ya viene históricamente en ITIL, pues es algo muy importante en Lean. Es decir, si yo quiero optimizar al máximo mis procesos, si yo quiero eliminar todo el desperdicio, tengo que estar siempre monitorizando mis procesos para determinar cuáles elementos son susceptibles de quitar. En muchas empresas, muchas organizaciones, las cosas se hacen de una forma porque históricamente se ha hecho así. Históricamente se ha hecho así, pero no porque sea la forma más eficiente de hacerlo, sino porque históricamente se ha hecho así, las empresas, en este caso los empleados, saben cómo hacer eso y por tanto, pues ese cambio de replantear el escenario, de cambiar la forma de hacerlo, que sea más eficiente, formar a los usuarios y ahí hay una cierta reticencia, ¿no? Una resistencia al cambio, pero que es fundamental para ser competitivo. Ese es el concepto de Lean. Al final, ITIL 4 crea valor pues, a través de la introducción y la gestión de los servicios TI, es decir, todo se basa en servicios TI, y Lean, ¿cómo crea valor? Pues crea valor eliminando todo aquello precisamente que no aporta valor, es decir, eliminando lo que ellos llaman los desperdicios. También ITIL hereda conceptos de DevOps. No sé si conocéis de dónde viene la palabra DevOps, pero básicamente es el acrónimo de sumar Development, es decir, desarrollo, y Operation. Es decir, históricamente estos dos mundos, el mundo del desarrollo y el mundo de la operación de sistemas, han sido mundos muy separados. Entonces, DevOps lo que intenta es introducir un nuevo enfoque, un nuevo paradigma, una nueva forma de trabajar, de forma que la gente de sistemas y la gente de desarrollo pues colaboren de una manera muy activa, incluso desde el principio del proceso de desarrollo. No sé si tenéis ejemplos en los que, por ejemplo, un departamento de desarrollo puede desarrollar un software y ahora resulta que el área de sistemas, pues ese software no puede subir a producción porque el siguiente paso a producción está planificado para dentro de 2 semanas. Entonces hay un choque, hay un conflicto, hay unas rencillas entre sistemas y desarrollo, o a la inversa, incluso el rendimiento una vez puesto en producción no es el adecuado y el sistema dice, oye, pues yo realmente esto lo he desplegado según me dijiste en el manual de despliegue, y desarrollo dice, no, pues esto es algo que de la configuración de vuestro sistema que no estará bien, no se habrá hecho un buen tuning, no se habrá hecho un buen ajuste, o bien de la base de datos, o bien de otro área de sistema. En definitiva, que hay ahí tirarse la pelota unos a otros para ver dónde está el problema y para echarnos la culpa unos a otros. Pues con DevOps, precisamente lo que se elimina todo este tipo de situaciones y se trabaja de manera conjunta sistemas y desarrollo. Como veis en DevOps, en el cuadro, el objetivo es un método que sea muy colaborativo
y se crea valor de esta unión desde el principio del proceso entre sistemas y desarrollo. ¿Por qué? Porque sistemas tienen mucho que decir también para orientar en cuanto al desarrollo, a cómo enfocar los desarrollos para que después sean óptimos en rendimiento, etcétera, etcétera. Y no haya que esperar a poner en producción un servicio para determinar que, oye, esto lo deberíamos haber diseñado de otra forma, esto deberíamos haberlo programado de otra forma, esta base de datos no debería haber sido esta versión, etcétera, etcétera. No sé si os suenan este tipo de situaciones, pero aquellos que habéis trabajado en desarrollo o en operación en sistemas, os sonará mucho. ¿Algún comentario sobre DevOps? ¿Lo conocíais? ¿Sabíais lo que era? ¿Lo veis interesante? ¿Ves que...? Sí, bueno, en mi caso trabajo con DevOps todos los días. Pues entonces eres experto en esto. Y entonces básicamente ITIL pues hereda este tipo de conceptos, ¿no? Y lógicamente también pues hemos visto Lean, hemos visto DevOps y Agile, ¿no? Si queremos una organización donde prime la agilidad, el reducir el time to market, el intentar adaptarnos a los cambios lo antes posible, pues tenemos que eliminar de alguna forma modelos de desarrollo en cascada. Es decir, que nosotros definamos los requisitos, después hagamos un análisis, después un diseño, después la construcción, después las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de rendimiento, para finalmente poner las pruebas en preproducción, para finalmente ponerla en producción. Y eso dura 6 meses. Y ahora cuando ya el usuario lo ve en producción, ahora resulta que no es exactamente lo que quería. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, reducimos los plazos de desarrollo y intentamos hacer los incrementos, ¿no? Hacer productos software que funcionen, pero en pequeñas partes, de forma que vayamos de nuevo agregando valor, añadiendo valor incrementalmente. Aquí la palabra clave es el incremento. Entiendo que la mayoría de vosotros conocéis el concepto de Scrum o en general de metodologías ágiles. ¿O hay alguna duda sobre esto? Ya te digo, esto no lo van a preguntar en el examen, pero que sepáis que estos conceptos de agilidad son heredados por ITIL, porque para de alguna forma poner en práctica todo aquello de tenemos que tener unos servicios que se adapten rápido a las nuevas circunstancias del mercado, a las nuevas demandas de los clientes, que podamos adaptarnos rápido porque la competencia ha sacado nuevos productos, pues requerimos tener un enfoque ágil. Y pues se basa en los principios de Agile. ¿Tenéis alguna duda de estos 3 frameworks metodológicos, de estas 3 metodologías? DevOps, Lean, Agile. Básicamente en el examen no os van a preguntar, sino simplemente que entendáis el por qué ITIL los utilizan. Pues como hemos comentado, utiliza Lean para eliminar todo aquello que no agrega valor, y como nuestra obsesión es el valor, pues eliminamos todo aquello que no tenga valor. Utilizamos DevOps por aquello de la comunicación entre departamentos y tener una estructura lo más plana posible, y utilizamos Agile por el tema de la facilidad y rapidez a la hora de adaptarnos a los cambios. Por esos 3 motivos utilizamos estas 3 metodologías. Había una duda por ahí, ¿no? Voy a comentar algo, ¿no? Disculpa, ¿se escucha por un ruido algún micrófono de fondo? No sé si eres María José. Vale. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión hasta aquí? Por el momento creo que no. ¿Todo claro? Vale. Entonces, básicamente, como hemos visto en una presentación anterior y lo veremos a lo largo de las siguientes sesiones, ITIL se basa en 2 pilares fundamentales. Por un lado, el sistema de valor del servicio. ¿Y qué era aquello del sistema de valor del servicio? Pues permitirme retroceder a la presentación, y es este cuadro que veis aquí,
elemento que incluye los principios guía, el gobierno, la cadena de valor, las prácticas y la mejora continua, que al final lo que hace es un sistema, una serie de elementos que permiten llevar desde la oportunidad y la demanda, convertirlo en valor. Es decir, algo que se necesita, algo que me demandan, pues tengo que construir una serie de servicios, unos flujos de valor que al final permitan al cliente, al usuario final, obtener aquello que está demandando. Entonces, esta serie de elementos es lo que en ITIL se llama el sistema de valor del servicio, que como digo es un conjunto de elementos, principios guía, gobierno, cadena de valor, prácticas y mejora continua, estos 5 elementos estructurados de una determinada forma para pasar de aquí a aquí. Ese es el sistema de valor del servicio. Y otro de los pilares son los principios guía. Y los principios guía no son más que ideas generales que hay que tener presente a la hora de gestionar servicios. Veréis que son algo muy elemental y muy básico, lógicamente. Con los servicios, pues los servicios tengo que tener en cuenta a las personas, tengo que tener en cuenta a la organización en la cual se presta el servicio, tengo que tener en cuenta la tecnología y los datos, tengo que tener en cuenta los flujos de valor y los procesos, y tengo que tener en cuenta las relaciones con proveedores y socios. Es decir, son cosas de sentido común que tengo que tener en cuenta y que podríamos decir que están por encima, estas 4 dimensiones, estos principios, estas 4 dimensiones están por encima de lo que sería el sistema de valor del servicio. No preocuparos porque esto lo iremos viendo, hay sesiones particulares para cada uno de estos conceptos, pero ya los vamos introduciendo y nos van sonando. Entonces, como hemos visto, ITIL 4 se basa en el sistema de valor del servicio, que era ese diagrama que tenía 5 elementos, y el modelo de las 4 dimensiones: personas, procesos, tecnología, socios y proveedores. Mira, aparece aquí el gráfico y lo vamos a repasar en detalle. Volvemos, ¿qué es el sistema de valor del servicio? Pues en el sistema de valor del servicio aparecen los principios guía, la gobernanza, la cadena de valor del servicio, las prácticas y mejora continua. Esto veréis que hay prácticamente una sesión o más para cada una de estos 5 componentes. Los principios guía. Los principios guía básicamente son recomendaciones. Ejemplo de recomendación, algo de sentido común. Hazlo sencillo y fácil. Pues un principio guía. O otro principio guía. Comienza por donde estés. Es decir, si tú en tu empresa ya tienes un determinado tipo de servicios o un determinado nivel de madurez en cuanto a tecnología, la cosa no es tirarlo todo y empezar desde cero, sino ITIL lo que promueve es partir del punto en el que estás y a partir de ahí construir, a partir de ahí mejorar, a partir de ahí estructurar, a partir de ahí ofrecer más valor, pero partamos de donde estamos. Por eso son 2 ejemplos de principios guía. Cuando veamos cada uno de los principios, daréis cuenta que son cosas de sentido común, pero que es bueno tenerlas ahí presentes, es bueno recordarlas, porque al final esto que parece tan evidente muchas veces se nos olvida. Entonces, son recomendaciones que guían a las organizaciones en todas las circunstancias, independientemente de cuáles van a ser sus objetivos estratégicos, el tipo de empresa, qué estructura de gestión tenga la empresa, si tiene una estructura matricial, una estructura jerárquica, se organizan de una forma u otra. Estos principios son transversales, estos principios valen para todas las empresas. Estos principios tienen tanta generalidad, son tan generales, que es que no tienen esa particularización para un determinado tipo de empresa, con lo cual son aplicables en todas las situaciones. Cuando hablan de gobernabilidad, pues gobernabilidad, en términos en inglés governance, pues se refiere a todos aquellos aspectos relacionados con la dirección y control. Normalmente, pues este tipo de actividades las suelen hacer los gerentes, los directores de área, el consejo de administración, el CEO, el CIO, el CFO, es decir, todos aquellos cargos con una cierta responsabilidad
en el gobierno, y valga la redundancia, en el gobierno de la empresa. Una vez visto los principios y la gobernanza o gobernabilidad, ¿qué es la cadena de valor del servicio? Pues la cadena de valor del servicio es el núcleo del sistema de valor del servicio. ¿Y qué es? Pues básicamente es un conjunto de cosas que hay que hacer, un conjunto de actividades, un conjunto de tareas que una vez realizadas pues nos permiten pasar de una oportunidad a generación de valor. Es decir, aquí veremos que realizando un conjunto de actividades pasamos desde la izquierda hacia la derecha. Hay gente, o incluso el propio ITIL, asimila esto de la cadena de valor del servicio como un conjunto de tuberías que permiten fluir el líquido, el agua o cualquier otro líquido, desde la izquierda hacia la derecha. Es como construir una serie de elementos aquí, una serie de tuberías, una serie de cañerías que nos permiten pasar de la izquierda hacia la derecha. Utilizan ese símil para, de alguna forma, ver que son un conjunto de actividades que entrelazadas, que secuenciadas en un determinado orden, pues nos permiten ir de un sitio a otro. Veremos porque hay una sesión específica de lo que es la cadena de valor del servicio. Las prácticas. Pues al final, las prácticas, hemos visto ya ejemplos de práctica. Cuando hemos hablado de habilitación del cambio, hablábamos de que al final era un conjunto de actividades que había que realizar para gobernar los cambios en una empresa. Hay otro ejemplo de práctica, gestión de incidentes o incidencias. Otro ejemplo de práctica, gestión de problemas. Otro ejemplo de práctica, gestión de la configuración. Es decir, al final son una serie de actividades que hay que realizar para que, de nuevo, se pueda ofrecer valor en la cadena de valor del servicio. Digamos que las prácticas lo que hacen es ayudar a las actividades que hay en esta cadena de valor del servicio para llevar desde la oportunidad a lo que el cliente quiera, el valor. En ITIL hay 34 prácticas, pero en el examen no entran todas ellas. Veréis que el número de las que entran son mucho más reducidos, que de ese número más reducido, 7 son las que estudiaremos en mucho más detalle, y creo que eran 8 las que veremos que hay que conocerlas a nivel conceptual, pero no se entra en el detalle. Es decir, que no tenemos que aprender las 34 prácticas que el modelo ITIL, el framework ITIL, la biblioteca ITIL ofrece. En el caso de Foundation tenemos que estudiar un subconjunto, y dentro de ese subconjunto 7 con mayor detalle. Y como siempre, en todo sistema que permita o cuyo objetivo sea agregar valor, pues tenemos que tener siempre la mejora continua, es decir, determinar qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué tenemos que mejorar para modificar los servicios de forma que cada vez se pueda agregar más valor al cliente final. ¿Entendéis de una manera muy general este esquema? Sí, pero a mí el matiz entre cadena de valor de servicio y práctica me cuesta. Básicamente, las prácticas lo que van a hacer es sustentar, ayudar, permitir que las actividades que se hagan aquí tengan el efecto deseado. Es decir, es como yo, para hacer las actividades de aquí, de la cadena de valor de servicio, me tengo que basar en algo. Y ese algo en el que me baso es las prácticas. Vale. Es como las prácticas alimentan las actividades de la cadena de valor de servicio. Por eso está aquí cerca de la cadena. De todas maneras, esto lo vamos a ver en mucho detalle a lo largo del curso, no preocuparos. Pero es bueno que ya os vaya sonando este esquema y este gráfico porque es importante que lo tengáis en mente. Vale, gracias. ¿Alguna duda más? Así, ya te digo, esto lo vamos a ver con mucho detalle, pero cuanto antes lo tengáis en mente y entendáis el concepto, mejor. Así también tendréis que estudiar menos, que es uno de los objetivos que yo persigo. Todos tenéis mucho trabajo y la idea es que
aprovechemos las masterclass para explicar, analizar los conceptos, intentar memorizar todo aquello que podamos, de forma que después necesiten menos horas de estudio. Vale. Aparte del sistema de valor del servicio, hemos comentado que están las 4 dimensiones: organización y persona, información y tecnología, flujos de valor y procesos, y socios y proveedores. Esas 4 dimensiones que están presentes, están por encima. Podríamos decir que las 4 dimensiones están por aquí encima, e influyen, o hay que tenerlas en cuenta para todo el proceso, para generar este valor, ¿no? Pues, aparte de estas 4 dimensiones, también se comenta en ITIL, o se indica en ITIL, que también hay que tener en cuenta lo que se llaman los factores externos, lógicamente, y utilizan como modelo para análisis de factores externos el PESTLE. No sé si conocéis este concepto, pero es algo muy frecuente donde se resumen qué factores externos me pueden afectar a mi servicio, a mi provisión de servicio. Pues me pueden afectar factores políticos, lógicamente. Si se cambia la regulación me puede afectar, si se cambia la ley, si se cambian ciertas normas me puede afectar. Factores económicos, lógicamente. Si, por ejemplo, cambian, ¿qué te digo yo?, los tipos de interés. Pues si yo soy una empresa muy endeudada, pues el hecho de que cambie ese contexto económico, que cambien los tipos de interés, pues me afecta sobremanera. Me pueden afectar aspectos socioculturales, es decir, me puede afectar el hecho de que la gente cambie su forma de actuar en sociedad. Me pueden afectar, lógicamente, disrupciones tecnológicas, factores legales y factores medioambientales. Cada vez tienen también más peso los factores medioambientales. En definitiva, que el gobierno, las personas encargadas de gobernar la empresa o gobernar los departamentos, tienen que tener en cuenta, aparte de estos principios que son muy básicos y son muy generales, pues factores externos. En mayor o menor medida los tienen en cuenta, y aquí lo que hacen es enumerarlos. ¿Os sonaba este concepto de PESTLE? Sí, yo lo he visto alguna vez. A mí no. Vale. Yo no lo conocía. Pero vamos, básicamente es tampoco. enumerar qué cosas me pueden afectar, elementos externos que me pueden afectar. Pues ahí los enumera y básicamente incluye casi todo lo que me puede afectar. Puede ser un tema político, un cambio de leyes, puede ser un tema económico, un tema tecnológico, incluso medioambiental. Es decir, muchas veces tengo que realizar un tipo de actividad y tengo que tener en consideración, pues puede tener, ¿qué te digo yo?, incluso ONGs o asociaciones que me pueden, imaginemos un servicio de construcción de una infraestructura, pues el hecho de que tenga que hacer esa infraestructura en una zona protegida, pues a lo mejor un stakeholder, un elemento que tengo que tener en cuenta, pues este tipo de entidades sin ánimo de lucro, no vaya a ser que después pues se encuentren allí continuamente haciendo manifestaciones, parándome la obra, aun cuando estoy cumpliendo la ley, tengo que tener en cuenta también estos elementos externos, ecológicos, en este caso, medioambientales. Vale. Como comentamos al principio de la sesión, para poner en práctica todo esto que hemos hablado de la gestión de servicios, lógicamente nos tenemos que basar en herramientas. En todas vuestras empresas, pues seguro que tenéis herramientas para gestionar servicios. Todas estas herramientas, como hemos comentado, tienen una parte visible por el consumidor del servicio, lo que os comentaba anteriormente de, supongamos que yo tengo un problema técnico y necesito que me cambien el ordenador, pues esta plataforma de gestión de servicios me va a ofrecer pues, un catálogo, un conjunto de servicios donde yo puedo interactuar con ellos, y eso será lo que denominamos el front-end del software, y habrá un back-end, habrá una serie de procesos encargados de gestionar esa petición.
ServiceNow es un producto de pago y hay muchas herramientas de gestión de servicios, muchas. Otra herramienta así bastante más básica, pero que cubre y que está alineada con ITIL es iTop. Esto os voy a enseñar un ejemplo real. A ver si puedo mostraros mi pantalla y vamos a enseñaros un ejemplo real de iTop. Creo que es esto. No sé, ¿estáis viendo ahora Google? ¿De Google? Sí. Vale. Bueno, el navegador sí. Sí, el navegador, perfecto. Vale, pues mira, esto es un ejemplo en iTop. Básicamente, esta es una versión demo, pero lo que os quería mostrar es el hecho de que al final el diseño de la herramienta está muy alineado con ITIL. Por ejemplo, podéis ver... Esto podéis hacer una demo, accedéis a la web con Bodo, que es el fabricante, y iTop, y hay unas opciones para acceder a la demo y podéis practicar un poco. Entonces, básicamente, si veis, aquí habla de administración de la configuración. Hemos comentado anteriormente de que al final para prestar los servicios es necesario el uso de una serie de recursos. Esos recursos en ITIL se denominan elementos de configuración. Cuando veis aquí EC, hace referencia a elementos de configuración. Por ejemplo, elementos de configuración. Puede ser un servidor, puede ser una aplicación, puede ser un switch, puede ser cualquier dispositivo de red, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que yo necesito para ofrecer mi servicio sería un elemento de configuración. Y esta aplicación pues, me permite dar de alta esos elementos de configuración. También me permite, por ejemplo, lo que hablamos de los requerimientos. Es decir, cuando yo tengo que diseñar un nuevo servicio, yo tengo que capturar esos nuevos requerimientos y esta aplicación me permite dar de alta pues, estos nuevos requerimientos. También hemos comentado al principio de lo de habilitación de cambios, pues esta herramienta también permite gobernar todos los cambios que se proponen y tener de alguna forma un histórico, cambios abiertos, cambios esperando ser aprobados. Os comentaba de que cuando se da de alto un cambio, eso requiere un workflow de aprobación, alguien tiene que aprobar el cambio. Para aprobar el cambio normalmente necesita ese rol, necesita información. ¿Y qué información necesita? Pues lógicamente necesita información del coste, ¿vale? Este cambio, ¿qué coste me va a suponer? Necesita información del plazo, este cambio, cuánto tiempo es necesario de desarrollo, pruebas y demás para llevar a efecto este cambio, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de cambios que necesitan ser aprobados. Veremos que hay otro tipo de cambios que por su naturaleza son de aprobación automática. Son de aprobación automática. Cuando hablemos de la práctica habilitación del cambio, veréis que hay tres tipos de cambio. Para ITIL hay tres tipos de cambio y veremos que hay algunos que requieren más aprobación por parte de un determinado rol y otros que son prácticamente inmediatos. ¿Alguien me podría poner un ejemplo de un cambio en algún elemento que podría ser inmediato? Algo que hacéis con frecuencia, algo que cambiáis con frecuencia y que se hace de manera automática o con un autoservicio. ¿Qué cosas cambiáis vosotros de manera automática sin el requerir una habilitación, una aprobación y que lo hacéis de manera con un autoservicio? Es decir, os lo gestionáis vosotros mismos. Contraseña. Muy bien, claro, la contraseña.
al final es un cambio, ¿no? Es un cambio, ¿no? En mis credenciales. Y es algo que yo no requiere de aprobación por nadie. Y es algo que lo hago de manera autónoma. Pues es un ejemplo de cambio automático. Vale, también aquí veis que la propia herramienta tiene una serie de funcionalidades para gestionar servicios, organizar los servicios por familias, tener lo que se denominan los acuerdos a nivel de servicio, los SLA o los ANS en castellano, los SLTs, objetivos de nivel de servicio, la T es de Target, Service Level Target, objetivo de nivel de servicio, es decir, en los servicios tienen que cumplir una serie de parámetros, una serie de umbrales, una serie de características técnicas y eso los tengo que definir. En definitiva, hay múltiples herramientas para gobernar los servicios y la gestión de servicios. ServiceNow es una herramienta de pago, iTop es una herramienta que es freeware, pero hay múltiples, Remedy, en fin. En mi empresa, por ejemplo, utilizamos esta, Proactivanet. Si veis, aquí tenemos el catálogo de servicios y tenemos un montón de servicios. Este sería el front-end de nuestra herramienta. Pues aquí podemos dar de alta los problemas que tenemos, incidencia, petición, y hay un workflow aquí. Esto en todas las empresas, en mayor o menor medida, lo tendréis implementado. Y detrás de este frontend hay un software que se llama Proactivanet. En otros casos hay un Remedy, en otros casos un ServiceNow, en otros casos, etcétera, etcétera. Pero yo aquí soy un usuario de la herramienta, yo veo el frontend, veo esta pantalla y hay un equipo de soporte que es el encargado de resolver este tipo de incidencias. O peticiones, no tiene por qué ser incidencia. Veremos que también hay el concepto de petición, que no es un problema, sino es una necesidad que tengo. Por ejemplo, el adquirir un nuevo ordenador, pues realmente eso es una petición, no es una incidencia, porque comentábamos, incidencias son efectos no planificados, algo que ocurre sin que yo lo planifique. Cuando yo pido un ordenador es algo que estoy planificando su adquisición. ¿Entendéis, no? Vale, volvemos a la presentación. Entonces, hay muchos software de gestión que nos van a ayudar a implementar, a poner en marcha los principios de ITIL. Como recopilación de la sesión de hoy, pues básicamente es fundamental comprender en una economía de servicio como la que estamos, pues comprender lo que es un servicio y lo que es la gestión de esos servicios. Y para realizar esa gestión de esos servicios, pues ITIL proporciona lo que hemos visto, el sistema de valor del servicio, las 4 dimensiones, etcétera, etcétera. Lo iremos desarrollando a lo largo de todo el curso, pero al final ITIL lo que nos es una guía para poder gestionar servicios de una manera adecuada. Y como hemos comentado ya por activa y por pasiva, la obsesión es el valor. ITIL dice, pues necesitamos un sistema de valor del servicio donde pues tengamos una serie de actividades a realizar para crear este valor. También hemos comentado que ITIL 4 hace uso, hereda, copia buenas prácticas de otras metodologías, de otros frameworks metodológicos como Lean, Agile, DevOps, CMMI y otros muchos. Bueno, nos quedan unos 10-12 minutos. Quería aprovechar para preguntas que tengáis sobre lo que hemos visto hoy. A ver, comentarios. Esto es una introducción. A partir de la sesión siguiente será una comparación entre ITIL V3 y ITIL 4. Para aquellos que no conozcáis ITIL V3, pues tampoco realmente no es algo que se vayan a preguntar en el examen, pero sí es bueno ver cómo ha evolucionado ITIL
y el por qué ha evolucionado de la versión 3 a ITIL 4. Y ya a partir de la tercera sesión es donde ya nos meteremos en harina de todo el contenido propio del examen. Estas 2 primeras sesiones son más introductorias, pero como vemos ya aprovechamos para explicar el sistema del servicio, qué es una práctica, qué es la cadena de valor, qué es un incidente, qué es un problema, qué es una práctica, qué es un ejemplo de habilitación, la habilitación del cambio como ejemplo de práctica, la gestión de incidentes como ejemplo de práctica, la gestión de problemas como ejemplo de práctica, la gestión de peticiones como ejemplo de práctica. Entonces quiero aprovechar estas sesiones introductorias no solo para hacer la introducción, sino para adelantar ciertas cosas que después las vamos a consensuar y explicar con mayor detalle. A ver, dudas de lo que hemos visto hoy. ¿Alguien que se haya quedado con algún concepto que no vea claro? Ya te digo, vamos a revisar todo esto en mucho detalle, pero si ya alguna duda importante o una duda o no importante, cualquier tipo de duda, independientemente de su naturaleza, podéis aprovechar estos 10 minutos para preguntar. O no sé si lo habéis entendido grosso modo todo. Hombre, se entiende bastante. Yo en mi caso es que casi todo lo que estoy escuchando es nuevo para mí. Entonces, ¿Lo has entendido? Sí, se va entendiendo, claro, son muchos conceptos nuevos y poco a poco. Pero sí. Muy bien, Pedro, más comentarios. Yo hasta ahora lo que se ha planteado lo he entendido. Perfecto, Antonio. Alfredo, una pregunta. Sí. ¿Qué herramienta recomiendas para ir trasteándola mientras que vamos viendo la formación? Básicamente esta de iTop, para el examen vosotros no vais a tener que conocer el funcionamiento de ninguna herramienta software que dé soporte a ITIL. Eso está más planteado para la hora de implementar en vuestra empresa ITIL, pero que en el examen no os va a entrar nada de ServiceNow, de iTop, de Remedy, de Proactive, es decir, no nos van a preguntar de ninguna herramienta software, de ninguna. ITIL 4 Foundation se quedan en aspectos conceptuales. Pero si queréis un poco navegar por estos conceptos, pues esta que hemos visto de iTop. Vamos a volver a poner... Ok. ¿Veis de nuevo, no? Sí, sí, se ve. Os vais aquí a Conbodo y aquí pues veréis que tenéis las características de la herramienta y podéis tener una demo. Si accedéis aquí a Online Demo, pues veréis que podéis probar, por ejemplo, versión de administrador, donde pues va a haber todo lo que os he enseñado antes. Pues si yo me voy aquí, quiero verlo en español, yo me voy aquí a conectar, pues me voy a conectar directamente a una demo de esta herramienta y voy a ver aquí pues, todo el ejemplo de proceso de gestión de la configuración, ejemplo de gestión de requerimientos, habilitación de cambios, gestión de servicios, administración de datos, configuración, etcétera, etcétera. Aquí no están todas las funcionalidades, en la versión demo no están todas las funcionalidades que tiene la herramienta, pero bueno, al final veréis que muchos de los conceptos que veremos en clases están implementados de una manera u otra en esta herramienta software. Pero esto ya te digo, esto es más para entender los conceptos, pero que en el examen no van a pedir nada de manejo, uso de herramientas. ¿Entendéis? Ok, perfecto. Gracias, Alfredo. Nada, ¿más preguntas?
Bueno, pues Óscar dice muy claro todo. Pues si no tenéis más Parece preguntas... que sí, que ha quedado todo claro, Alfredo. Sí. Yo nada más, como hemos terminado la sesión, un poco como es la primera sesión, deciros que Alfredo está por un lado, es el docente de las masterclass, pero que tenéis un tutor dinamizador, que es Francisco Álvaro, en la plataforma, en el aula virtual, que ahí también le podéis preguntar dudas sobre contenido. Con respecto al funcionamiento, la organización, tenéis un correo que es formacion.tic2020@juntaandalucía.es y podéis también hacerlo, podéis dejar algún mensaje en el foro que el propio Francisco, el tutor, nos lo comunica a nosotros, ¿de acuerdo? Y nada, os animo también que os apuntéis al canal de Telegram porque ahí daremos, es para vosotros sobre todo para conoceros, pero ahí también damos información importante sobre el curso, ¿de acuerdo? Y recordad que siempre las sesiones son grabadas y subidas al canal de Andalucía Conectada, al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Nada más, Alfredo. Pues nada, simplemente despedirme en este caso. Espero que haya sido provechoso y mi objetivo es que intentemos aprovechar al máximo estas masterclass para reducir en la medida posible las sesiones de estudio y que de la masterclass salgáis con las ideas lo más claras posible y que después con un cierto repaso pues podáis afrontar con garantías el examen. Es un examen muy asequible, requiere repasar los conceptos, requiere estudiar un poco, pero con todo el trabajo que hagamos aquí en las masterclass y lo que hagáis en la plataforma es más que suficiente para aprobar el examen. Nada más, nos emplazamos para la siguiente sesión, que si mal no recuerdo es el lunes que viene. Corrígeme, Belén, pero creo que es el próximo lunes, la próxima el 25 de abril, también a la misma hora, a las 6 de la tarde. Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, un saludo a todos. Y gracias a a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.